Vamos a cambiar completamente de tema en la mañana informativa. En medio de la vacunación contra COVID-19, el Ministerio de Salud comenzará a partir de mañana miércoles el proceso de inoculación contra la influenza. Para entrar en detalles, nos acompaña hasta ahora el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. A ver, la importancia y también con un dato que hace la diferencia con respecto al año pasado, porque el año pasado hubo que hacer una campaña contra COVID-19 y una campaña de influenza con una variación de días, porque seguían estudios estos si efectivamente uno se podía vacunar con la dosis de refuerzo en su minuto y luego también con influenza. Eso ya está totalmente zanjado y efectivamente uno puede literalmente poner los dos hombros, digamos, en una vuelta. Y eso es bastante ventajoso también para las campañas, ¿no? No, efectivamente, y también para las personas, Por porque supuesto. en una sola asistencia al lugar de vacunación se puede inocular contra la influenza y contra el COVID, ¿cierto? Con la bivalente en especial también a la población objetivo y poder apoyar justamente en hacerlo más fácil, más expedito y, por supuesto, proteger a las personas de ambas enfermedades que esperamos que tengamos circulando durante las próximas semanas y, por supuesto, como todos los inviernos, influenza en especial. ¿Cuál es la óptica que se tiene con respecto a la influenza este año, Cristian? Ahí hay un tema relevante que también va desde la mano de incentivar un proceso de vacunación que lleva varios años, pero que cada cierto tiempo, de alguna manera, como que no sé si se le va perdiendo la urgencia a la población, pero con COVID-19, por ejemplo, ahí hay un tema como que pasó a segundo plano. Bueno, en general, las campañas de influenza han sido bastante exitosas, Sí. con coberturas muy importantes en todo el tiempo. Lo que pasa es que tuvimos un par de años en pandemia, donde el COVID fue el virus que más circuló y prácticamente influenza y los otros virus respiratorios no circularon. A diferencia del año pasado, que fue una mezcla, y lo que esperamos que este año sea también esta mezcla que es difícil de anticipar cómo se van a comportar. De ahí la importancia ante esta incertidumbre. Hemos visto en el hemisferio norte que tuvieron alzas importantes de influenza, más importantes que las que tuvieron en años pre-pandemia, y eso al mismo tiempo, ¿cierto? Coordinada en ambos dos virus con el COVID. Por lo tanto, la principal forma de prevenir es vacunándose y tenemos la oportunidad de vacunar a todas las personas que lo requieran con ambas, si que están en los grupos objetivos, influenza junto con la vacunación contra el COVID. Ahora, ¿los grupos objetivos de la bivalente y influenza son los mismos? ¿Hay diferencias? ¿Cómo verlo? También entendiendo lo que puede ser la información de estas dos campañas que van en paralelo, pero tener claro justamente quiénes son aquellos quienes tienen que ir a buscar esta vacuna o estas vacunas. Sí, bueno, de la campaña bivalente es principalmente para personas de 50 años o más, que se ha demostrado que son quienes pueden verse más afectados por esta patología, por el COVID, enfermar y enfermar gravemente. Las personas con trasplantes o inmunosupresión es el grupo más importante y es muy parecido al grupo de la influenza. Es personas de 60 años o más y personas que tienen enfermedades crónicas a lo largo de la vida, ¿cierto? Desde los 11, 12 años en adelante. Pero también en el caso de la influenza, los niños son un grupo objetivo que es importante. ¿Por qué? Porque los niños hasta quinto básico, de 6 meses a quinto básico, también pueden tener una enfermedad que es grave. Otros grupos también es familiares de lactantes que estén inmunosuprimidos o que sean prematuros, también se han incorporado. E incluso también hay ciertos grupos que están expuestos a ciertos riesgos laborales, como el personal de salud, Claro. tanto para COVID como para influenza, y en el caso de influenza específicamente también aquellos que estén en contacto en su trabajo con aves o en la industria de manejo de criaderos de cerdo, de porcino, también son parte de la campaña de vacunación. Así que los llamamos a todos justamente a vacunarse. Y uno que se me está quedando en el tintero sobre influenza, a los trabajadores de centros de larga estadía y también a los trabajadores y profesores que estén en contacto con niños de los grupos de hasta quinto básico, también van a tener la posibilidad de vacunarse y protegerse contra la influenza. A ver, vamos a algo bien básico, Cristian, que podría ser redundante, pero es bueno en términos de la información también que tienen que tener aquellos quienes van a ir a buscar esta vacuna.
la vacuna contra la influenza que se va actualizando año a año, que no es la misma vacuna porque también el virus de la influenza va cambiando, así como hemos conocido bastante esto con el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 para tener el dato. Pero en ese sentido es una vacuna que va cambiando, pero importante también mencionar que aquí está a disponibilidad y por sobre todo de manera que ir generando el siguiente punto. Uno se puede contagiar de influenza aún siendo inoculado con la vacuna contra la influenza, pero claramente los síntomas pueden ser completamente distintos al no tenerla, ¿no? El mismo concepto que hemos aprendido tanto en la pandemia de COVID-19. Exactamente, aquí lo que buscamos es reducir el impacto sanitario y la enfermedad grave y las muertes por esto, Claro. porque es el efecto más extremo que puede tener esta enfermedad. Y justamente es la razón por la que los grupos de mayor riesgo son aquellos que tienen que son el grupo objetivo de poder inocular, de poder protegerlos y justamente prevenir esta enfermedad grave y la muerte. Todo lo hemos vivido con el COVID, que tiene el mismo sentido. Por eso es la importancia de tener esta oportunidad de poder vacunarse inmediatamente con ambas vacunas. Por un lado la vacuna contra la influenza y por el otro contra del COVID, y así protegerse contra las dos enfermedades en un invierno que tenemos que ver lo que va pasando. Todavía Sí. hay algún grado de incertidumbre de cómo se van a comportar estos virus de invierno, pero por eso es mejor siempre estar preparados, prevenidos, y por eso nos estamos adelantando, estamos iniciando esta vacunación ya en la población general, ya partió para las personas, los trabajadores y trabajadoras de salud, y adelantándonos a poder enfrentar de mejor manera este invierno. Claro, es difícil predecir cómo van a actuar los virus estacionales, como se llaman, pero quizás puede ser una referencia a lo que sucedió en el invierno pasado. Ahí hubo un gran problema con respecto a los niños, a la población pediátrica, pero en general fue un invierno bien complejo en términos de no solamente la influenza, sino otros virus estacionales. Que en ese caso hay virus que no se puede administrar una vacuna en contra de ellos. Con la influenza lo bueno es que sí. Exactamente, y eso es lo bueno que la protección de la vacuna de ambas, influenza, la bivalente y para el SARS-CoV-2, es importante, pero también las otras medidas. Recordemos, seguimos en pandemia y estas medidas que hemos aprendido, hemos implementado. El uso de mascarillas, si uno tiene síntomas, si es que uno se siente mal y está enfermo, quedarse en casa. Testearse y ese testeo nos puede decir qué virus, incluyendo el SARS-CoV-2, ¿cierto? Podemos tener el lavado de manos permanente, ventilar los espacios cerrados son fundamentales y por supuesto la protección que nos confieren las vacunas. Estas son medidas generales y que nos permiten reducir el riesgo de enfermarnos. Y también nos permite reducir el riesgo de enfermarnos de los otros virus que no cuentan con vacuna, como el virus respiratorio sincicial. Está circulando algo de adenovirus junto con coronavirus en estos momentos y esperamos que en las próximas semanas haya algún tipo de aumento de los distintos virus, como ocurre habitualmente. Es difícil proyectar y saber lo que va a pasar, por eso la importancia es mantenernos protegidos, adelantarnos como lo estamos haciendo para prevenir y estar mejor preparados para este invierno. Ujú. ¿Cómo estamos en términos de la disponibilidad de dosis? Me quedo solamente en la influenza. Hemos hablado en semanas anteriores sobre la disponibilidad de dosis para la bivalente, pero en esta campaña que se inicia con el personal de salud. No, ya estamos, se han adquirido 7.700.000 dosis para la vacuna, ya se inició la semana pasada con el personal de salud, vamos a esperar que vaya aumentando esa protección, porque es una protección que es dual, es una protección personal, pero también para el resto de la población. Evitamos que el resto de las personas puedan ser contagiadas. Y ahí tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir poniendo a disposición de la población. Ya hay más de 1.200, casi 1.300 puntos de vacunación a lo largo de todo el territorio, listos, dispuestos, para que las personas vayan y se puedan vacunar contra la influenza y contra también la bivalente o la vacuna del SARS-CoV-2 que le corresponda según su grupo. Por lo tanto, estamos ya preparados, adelantándonos a este invierno. Ujú. Ahora, con respecto a la vacuna de la influenza, estamos viendo imágenes de lo que fue el inicio al personal de salud, altamente expuesto a todo tipo de virus y situaciones, por supuesto, es bastante obvio. Y esto va con el público objetivo. ¿Va a haber una instancia también donde la vacuna de la influenza se pueda suministrar a la población en general, a quien quiera ir justamente a inocularse contra la influenza? Bueno, la vacuna está enfocada, la vacuna del programa
a un grupo de riesgo bien específico, que son aquellas que tienen mayor riesgo, ¿no? Como me pasa en otros años, hay disponibilidad de las personas que están fuera de esos grupos de objetivos que pueden comprarla cuando esté disponible. Entiendo que ya hay algunos lugares donde está disponible y poder también protegerse. Y la recomendación es poder protegerse también con esa inoculación, pero el foco está en prevenir la enfermedad grave porque son los grupos de mayor riesgo, aquellos que son, Ujú. por supuesto, un personal de salud, como bien lo mencionabas, porque están en un ambiente, pero también pudiesen contagiar a las personas que van a atenderse, pero personas de 65 años o más, enfermos crónicos entre 11 y 64 años, las embarazadas, que en cualquier etapa de su embarazo para protegerse, los niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto año básico, y también familiares de lactantes prematuros o de niños menores de 6 meses de edad que tengan algún grado de inmunosupresión o de defensas bajas, y por supuesto los trabajadores de la educación escolar y preescolar que estén con el grupo de niños antes de quinto básico, los trabajadores, como los trabajadores de salud, pero de los centros de alta estadía de personas mayores, y los trabajadores avícolas y de criadero de cerdos son dentro del grupo que tiene mayor riesgo de enfermar y de enfermar de manera grave. Y ese es el foco de esta campaña de invierno. Ahora, aprovecho esa pregunta, Cristian, para pimponear con la bivalente, esta campaña también en paralelo que ha estado ya funcionando desde hace un buen tiempo. Y hago la siguiente pregunta: ¿se va a ampliar los grupos que están recibiendo la vacuna bivalente? Es decir, por ejemplo, grupos etarios o grupos que no son inmunodeprimidos o no tienen algún tipo de requisito para poder optar a esta vacuna, así como sucedió en su minuto con el esquema primario, que fue la población en general, con gradualidad evidentemente, y también en el esquema de dosis de refuerzo? La verdad que eso está constantemente en evaluación, se está viendo cómo es la situación de protección de la población. Y por el momento no se ha tomado la decisión de ampliarlo. Hemos visto, ya se amplió, por ejemplo, a las personas de 50 años y más, anda de partido en un grupo bastante más acotado de edad, y básicamente porque estamos viendo que hay una protección de enfermedad grave y de muerte que Ujú. es importante respecto a periodos anteriores. El impacto sanitario y el escenario que estamos viendo hoy en día, que es en base a las medidas que se fueron tomando, a la cobertura de vacunación en general que tuvimos durante periodos anteriores al actual, y que estamos protegidos de buena manera, pero que tenemos que seguir avanzando para cubrir con bivalente a este grupo Ya. específico de personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente. Es muy similar a lo que vemos con influenza, pero que en general estamos viendo, por ejemplo, hace un año, en marzo del año pasado, teníamos una ocupación de camas UCI de cerca de 44%, casi 1.000 personas hospitalizadas en las UCI. Hoy día tenemos alrededor de un 5%, que es mucho menor. Y eso nos establece y nos deja muy claro que el impacto sanitario que tenemos es menor y que estamos mejor protegidos, mejor preparados. Por Ujú. eso, hasta el momento, la evaluación ha sido favorable, que Claro. la población bien vacunada ha sido protegida, y no se pretende por ahora, hasta nueva evaluación, de ampliar los grupos de la bivalente. Ahora, ese impacto sanitario menor, un impacto que sigue obviamente con respecto al tema COVID-19, siempre hay que recordarlo, ¿ha significado también, Cristian, en una reducción de la importación de dosis de esta bivalente o de la adquisición de vacunas bivalentes? No, tenemos disposición absoluta para toda la población que lo requiera. Eso está asegurado con los contratos que tuvieron previamente y con los contratos que se han elaborado de ahora y proyectando también la necesidad futura. Por lo tanto, no hay ningún problema en términos de disposición de dosis para toda la población que lo requiera. Ahora, volviendo un poco al punto A y poniéndolo y ejemplificándolo, ¿no se descarta entonces la posibilidad de ampliar la bivalente hacia 40 años o más? Actualmente está en 50 años o más, que se estableció en el mes de noviembre, si no me equivoco, hace un buen tiempo. Sí, bueno, hasta el momento se ha evaluado que la población tiene una buena protección y que las hospitalizaciones y las hospitalizaciones graves en UCI se han reducido de manera muy, muy importante. A modo de ejemplo, hace 3 meses teníamos alrededor de 10 a 15 personas que ingresaban diariamente a una UCI. Hoy Ujú. día alrededor de 4 personas en promedio. Ya. Por lo tanto, es mucho, mucho menor, y que eso es un reflejo de el menor impacto sanitario que está teniendo el virus, y que hace que
podamos mantener la Claro. estrategia. Ahora, de la muchos se manera preocupan como está. por la época de invierno, digamos, porque finalmente este virus ha demostrado que deja de lado lo que puede ser eventualmente ser un virus estacional, pero sabemos que esto se va modificando y también en las condiciones que genera el invierno, bajas temperaturas, más encerrado, el caldo cultivo, digamos, para esta situación. Bueno, y para todas las enfermedades Y para todas, respiratorias y para obvio, la influenza, obvio. de ahí el llamado es que nos preparemos, nos adelantemos a vacunarnos lo antes posible para tener ya la inmunidad, las defensas preparadas para el invierno y protegernos de todo, de el coronavirus, pero también contra la influenza y tomar las medidas generales de usar mascarillas. Si es que alguien tiene síntomas, ocupe mascarilla porque protege al resto de las personas, a todas las personas que puedan estar en contacto con ellas, de por supuesto, las enfermedades que conocemos, pero de todos los virus respiratorios que van a circular durante este invierno. Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, muchísimas gracias como siempre por atender nuestro llamado y conversar con nosotros. Esté muy bien. Muchas gracias, que tengan Nos muy vemos. buen día. Buen día. Chao.